Vamos a compartir esta porción de la palabra. Perdón, Isaías capítulo 10 y verso 27. El libro de Isaías capítulo 10 y verso 27, hermanos. Aleluya, me dice amén cuando lo tenga. Así póngase de pie, vamos a leer la palabra juntos de pie. Amén. Dice la palabra del Señor: y sucederá aquel día que su carga será quitada de sus hombros y su yugo de su cerviz, y el yugo será quebrado a causa de la unción, y el yugo se pudrirá a causa de la unción de Dios. Toda carga será quitada de tus hombros y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Puede sentarse, mis hermanos, amén. Aleluya, pero no siente su alabanza. Dice la palabra que en aquellos días, y la hora viene y ahora es. Esos días son hoy. Aquí dice y en aquellos días, pero aquellos días para todo aquel que cree puede ser hoy. Hoy puede ser ese día donde la carga será quitada de tus hombros y el yugo se pudrirá, dice la palabra. Entonces, a causa de la unción. Y yo me preguntaba, ¿qué es la unción? A causa de la unción, si es algo que pudre los yugos, algo que quita las cargas. Y yo me preguntaba, ¿qué es la unción de Dios? Hoy te vengo a hablar de la unción de Dios. Hoy te vengo a hablar que hay una unción, hay algo que puede quitar las cargas de tus hombros. Cargas que posiblemente vienes cargando desde tus ancestros, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus padres. Cargas que vienen, que uno viene acarreando desde su niñez, desde sus antepasados. Y dice que en aquellos días la carga será quitada y el yugo será podrido por causa de la unción. Y el yugo, ya les habíamos enseñado, el yugo era un pedazo de madera que unía dos bueyes, una madera gruesa, una madera muy resistente que unía a una yunta de bueyes, a dos bueyes. Los bueyes se usan para trabajar, y ese yugo era una unión que no los podía separar. Estaban atados, no se podían separar, era una atadura, era algo que no podían. Si ese buey quería correr para allá, no podía, porque tenía que ir a donde iba el otro, tenían que ir derechos, no se podían mover, no podían ser libres. Pero dice la palabra de Dios que el yugo será podrido por causa de la unción. O sea que va a haber libertad, va a haber libertad. Toda cadena, toda atadura, toda carga se va a quitar de tu vida, pero va a ser a causa de la unción. ¿Pero qué es la unción? La unción es la habilidad sobrenatural que Dios te da para que puedas vencer. La unción es el poder que Dios te quiere dar para que puedas vencer, para que puedas ser libre, para que puedas ser victorioso en tu vida. Esa es la unción. La unción es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Esa es la unción, esa es la promesa que nos está diciendo Isaías, que yo te traigo hoy, que dice que la unción pudrirá el yugo. Por la unción del Espíritu Santo tú vas a ser libre, vas a ser sano, se va a quitar toda carga de tu vida, de tus hijos, de tu familia, de tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas. Pero no va a ser por tu habilidad, va a ser por causa de la unción. Por eso, ¿qué es la unción? Es la habilidad sobrenatural del Espíritu Santo. Es algo que Dios te da para que puedas vencer. Es un poder, diga poder. Es un poder, diga poder. No lo escuché, diga poder. Con fuerza, diga poder. Allá arriba, diga poder. Es un poder, es un dunamis, es una fuerza sobrenatural. Es algo que Dios te da
que no es con tu fuerza, pero eso te lo va a dar a través del Espíritu Santo. Es un respaldo de Dios para que puedas desarrollar a lo que Dios te ha llamado. Es un respaldo de Dios. Eso como que tú vas a ir a hacer algo, pero no vas a venir solo. Va a venir la unción sobre ti, un respaldo de Dios. El Espíritu Santo te va a dar la habilidad para que puedas vencer, para que el yugo se pudra, para que todo se caiga. Pero hay enemigos de la unción, y es lo que te vengo a hablar hoy. La unción tiene enemigos, la unción tiene eso contrario, que no quiere que tú fluyas en la unción. Dios ha dado su Espíritu Santo para ti y para mí, y el Espíritu Santo es la unción de Dios, pero el enemigo no quiere que el Espíritu Santo fluya en ti. Hay enemigos de la unción, diga enemigos. Y hay 3 enemigos que yo te voy a compartir hoy, que lo que no quieren es, que quieren apagar el fuego de Dios en ti, que quieren detenerte para que no cumplas el propósito de Dios. Que si Dios dijo, tú vas a llegar ahí y vas a levantar este micrófono, y ese es tu propósito. Pero los enemigos lo que quieren es de que tú no llegues del punto A al punto B. Los enemigos de la unción, ellos van a hacer lo que sea para que tú no llegues allá. Va a haber oposición, va a haber distracciones, va a haber situaciones que lo que quieren es apagar el fuego de ti. Lo que quieren es contaminar, lo que quieren es bloquear que fluya el Espíritu en ti. Son los enemigos de la unción, y yo te voy a hablar de 3 enemigos. Hoy veremos 3, que son: número 1, el pecado, el desenfoque y el cansancio. O sea que si Dios te dice, mira, tú naciste para llegar a ese lugar y levantar el micrófono, y como el del cántaro del agua, ¿recuerdan el cántaro del agua? Su propósito era cargar un cántaro del agua y llevarlo a cierta hora, a cierto momento, cierto día. Ese era su propósito, para guiar a los discípulos, para que los llevaran al aposento alto. Ahora imagínense si él hubiera estado cansado, que hubiera dicho, hoy no voy a ir a recoger el cántaro de agua. No se hubiera cumplido el propósito de Dios en su vida. El propósito de ese hombre era cargar un cántaro de agua, y lo cumplió. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es eso para lo que Dios te ha ungido? ¿Cuál es ese llamado que Dios te ha hecho para que tú lo cumplas? Bueno, si ya lo sabes, gloria a Dios, y si no, hay que meterse en oración. Pero va a haber enemigos que no te van a dejar que logres ese propósito, y esos enemigos son el pecado, el desenfoque y el cansancio. Y si queremos fluir en la unción, hermanos, debemos aprender a identificar lo que nos roba. Si queremos fluir en la unción, debemos aprender a identificar, diga identificar, lo que nos roba. Lo que nos roba, amén. Diga identificar. Hay que identificar lo que nos roba. Hay que identificar el pecado. El pecado no quiere que tú fluyas en la unción. El desenfoque no quiere que tú fluyas en la unción. El cansancio no quiere que tú fluyas en la unción. Amén. Entonces, dice la palabra en Hebreos 4:30, dice, no contristéis al Espíritu Santo. Primeramente, el pecado es el contaminante de la unción. El contaminante de la unción, el pecado. Dios te ungió, Dios, su Espíritu Santo está sobre ti. Fuiste bautizado en el Espíritu Santo, fuiste ungido para un propósito. Pero el pecado lo que quiere hacer es contaminar. No quiere que eso fluya, no quiere que el Espíritu Santo esté en ti. Entonces, cuando tú contristas al Espíritu Santo de Dios, eso se apaga. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcas,
no hagas lo que a Él no le agrada, porque si tú haces eso, Él se entristece y Él se apaga. Y aunque tú eres de Dios y aunque Dios te escogió, no vas a poder fluir, porque el pecado apaga. Diga, el pecado apaga. Pecado apaga. Es el contaminante. Entonces el pecado afecta nuestra sensibilidad espiritual, hermanos. Por eso el Señor ya nos dio su Espíritu Santo, ya nos ungió, ya nos dio su presencia. Pero hay enemigos que no quieren que tú cumplas el propósito de Dios. Ellos van a estar siempre queriendo contaminarte, y uno de ellos es el pecado. Y un ejemplo que tenemos bien claro es el ejemplo de Sansón. Sansón fue alguien que, Jueces capítulo 13 hasta el 16, ahí nos habla la Biblia de Sansón, un ejemplo para nosotros. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, dice que todo lo que quedó escrito quedó como ejemplo para nosotros. Todo lo que sucedió con el pueblo de Israel quedó como ejemplo para nosotros. Y Sansón es un ejemplo de nosotros, para nosotros, un ejemplo. Él, dice la palabra del Señor, que su padre y su madre eran dos personas que su mamá era estéril, y de repente ella fue al campo a recoger su comida, ¿verdad? Trabajaba en el campo, y dice que se le apareció un ángel y le dijo: mira, tú vas a tener un hijo, y a ese hijo va a ser apartado desde el vientre de su madre. Él va a estar apartado, a él no le cortarás el pelo, no pasará navaja sobre su cabeza, no beberá vino, porque él será apartado para mí. Mire qué tremendo. O sea, Sansón no tuvo que llegar nadie a ponerle la mano. Él, así como Juan el Bautista, como Jeremías, como Isaías, eran Pablo, desde el vientre ellos ya estaban ungidos, estaba apartado, y él había nacido con un propósito. Y el ángel le dio instrucciones a sus padres cómo debían de criarlo. No le tenían que cortar el pelo, no le tenían que dar vino. Él tenía que vivir apartado. Él no podía andar allá bailando la abusadora. Amén. Él tenía que andar apartado para Dios, apartado. Él desde que nació, él era apartado. Y dice la Biblia que él empezó a crecer, y de repente dice que le gustó una mujer de las filisteas, le gustó una mundana, y llegó con sus papás y le dijo: papá, yo quiero que me traigas a esa mujer porque me gusta. Y sus papás le dijeron: que no hay muchas ahí en la iglesia para que busques una en la iglesia, una cristiana. Y él dijo que él quería una de allá del mundo. Miren nomás qué tremendo. Pero dice la palabra del Señor que era un propósito de Dios. Era un propósito de Dios, porque Dios lo había escogido para someter a los filisteos. Y dice que cuando iban rumbo a la casa de la susodicha, iban para allá, y dice que se le apareció un león joven. Y cuando se le apareció un león joven a Sansón, él iba en el campo, dice que vino el Espíritu del Señor, vino sobre él. Y dice que despedazó a ese león como se despaza un cabrito. O sea, vino la unción sobre él. Cuando la unción viene fuerza sobrenatural. Cuando la unción de Dios viene sobre ti, tú no va a haber cansancio sobre ti, va a venir una fuerza sobrenatural. Y así, mire, la vida de Sansón, si usted la estudia, capítulo 13 al 16, vino otro momento donde él peleó con los filisteos y los vencía. Porque cuando venía el momento, en él no estaba el Espíritu en todo momento, simplemente venía, en el momento venía el Espíritu de Dios, venía la unción, entonces él agarraba fuerza y destruía, porque Dios para eso lo había escogido, para destruir a sus enemigos. Y dice la palabra que Sansón reinó en Israel por 20 años. Por 20 años era el líder de ese pueblo. Dios lo levantó como líder, para eso lo ungió, para ser un líder. Y cuando Sansón estaba, los filisteos no podían dominar a los israelitas. Pero, diga pero, el pecado contaminó la unción.
a Sansón, él quería, dice que de repente fue y se metió con una prostituta, y luego fue y se metió con Dalila, tan famosa la historia, Sansón y Dalila. Yo creo que hasta la gente de afuera se sabe esa historia, ¿verdad? Pero Dalila representa el pecado, representa, él estaba saliéndose de la voluntad de Dios. Y no le voy a contar toda la historia completa, usted la lee en su casa, Jueces del 13 al 16. Pero dice la palabra de Dios que él estaba jugando con el pecado. Dalila le decía: ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Y él decía: mira, si me amarras con un lazo, ahí se va. Y Dalila ya traía a los filisteos para que lo amarraran, y cuando llegaban él se desataba y los vencía. Y le decía a Dalila: no, tú me mentiste, no me amas. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? No, si me amarras las trenzas y me las prensas en la pared, ahí se va mi fuerza. Y cuando ya ella lo amarró y llamó a los filisteos para vencerlo, porque lo que querían era destruirlo. Ella estaba, mire qué tremendo, andaba de novio con una enemiga, alguien que le quería hacer el mal y no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado nos ciega. El pecado lo que quiere es destruirnos. El pecado lo que quiere es apagar la unción de Dios. Y dice que llegaron los enemigos otra vez y querían agarrarlo porque él era muy fuerte, pero cuando venían, el Espíritu de Dios venía y se zafaba y los vencía. Pero de tantas veces dice que Dalila le dijo: no, tú no me quieres, no me dices el secreto. O sea, fíjese la manipulación de la mujer, que no es de Dios, ¿verdad? Porque ustedes, mujeres de Dios, el Espíritu Santo está en ustedes, pero la mujer que sin Dios entra la manipulación. Y dice que se puso: es que tú no me quieres, dime el secreto. Y dice que de tanto que esa mujer lo estuvo agobiando, dice que él se afligió su corazón. Mire qué tremendo. Yo declaro y profetizo que las mujeres de aquí no van a afligir el corazón de sus esposos, van a ser como la mujer virtuosa de Proverbios 31, de bendición para su casa. Pero esa mujer no estaba el Espíritu Santo sobre ella. Y en Jueces 16 dice que de tanto que lo estaba afligiendo, o sea, imagínese, como proverbio, la mujer dice que la mujer necia es como gotera continua. Yo me imagino que Dalila, de ahí sacaron el proverbio, que Dalila era como una gotera continua que lo cansó. De tanto que lo cansó, afligió su corazón. Entonces él dice que abrió su corazón a ella. Imagínese con alguien que no estaba en el propósito de Dios, se descuidó Sansón y abrió su corazón y le dijo todo. Y le dijo: mira, es que de mi cabeza no se va a rasurar el pelo porque entonces mi fuerza se va. O sea, le soltó la verdad a quien no se lo tenía que decir. Por eso hay cosas que, mire, no puedes andarle diciendo allá al que no te va a entender. ¿Qué te va a entender allá? El que anda allá en el mundo, ¿te va a entender lo de Dios? No. Hay cosas que no, o sea, no son para todos, hermanos. En una ocasión el rey, no recuerdo qué rey, trajo al enemigo y le enseñó todos los tesoros del palacio. Imagínense, lo trajo al enemigo, que habían hecho la paz, y lo metió hasta su casa y le enseñó todo. Aquí está, mira los utensilios. Y como creo que al siguiente día llega el profeta y le dice: porque tú le hablaste y esto y esto y esto, Dios te quita del reino, porque mostraste los tesoros Hay cosas, hermanos, que por eso el Señor decía: no le des las perlas a los cerdos. O sea, hay palabras, hermanos, que no son para soltar con alguien que no está alineado a lo que tú estás hablando. Y Dalila, Sansón había sido escogido para ser un líder de Israel, para ser un líder del pueblo de Dios, pero andaba relacionándose con personas incorrectas. Y esa persona escuchó su secreto. Entonces le dijo: ahora sí, tráiganme el dinero que me habían dicho que me iban a pagar. Lo vendió. Se parece a Judas, ¿verdad? Lo vendió.
Le dijeron, te vamos a dar 1000 y tantas monedas si nos dices cómo lo vencemos a este, porque no podemos. Es bien fuerte cuando lo queremos agarrar. Agarra una quijada de burro y mata miles. Cuando queremos hacer algo con él agarra las puertas de la ciudad y con esa nos destroza. No podemos, porque cuando Dios está contigo, nadie te puede detener, nadie te podrá hacer frente. Cuando Dios está contigo, la unción de Dios estaba sobre Sansón. Pero cuando él reveló su secreto, dice que llamó a alguien, Dalila, y le rasuró el pelo a Sansón. Y cuando le dijo, Sansón, los filisteos vienen, y él dijo, me libraré como las otras. Pero dice el verso 20, Jueces 16:20, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Y cuando él quiso hacer lo mismo que hacía antes, ya no pudo. Y se lo llevaron preso, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Por eso la unción de Dios está sobre ti. Pero si tú dejas que el pecado te agarre, no vas a poder hacerlo. No vas a tener la fuerza, porque acuérdate que no es con tu fuerza, es con el Señor. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, ha dicho Dios. Entonces, el pecado, hermanos, tenemos que tener cuidado con el pecado. El pecado apaga la unción. La unción es para que tú seas libre. La unción es para que tú camines en victoria. No quiere decir que no vas a tener dificultades, pero vas a tener victoria, vas a tener libertad, vas a caminar hacia adelante, vas a fluir. Pero el pecado provocó que la unción se apartara de Sansón. Por eso yo te vengo a decir, ten cuidado con el pecado. Dios quiere que la unción que Él depositó sobre ti fluya, y que fluya para que seas efectivo, efectiva en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo, en lo que Dios te ha dado. Que seas cabeza, que no seas cola, que seas bendición para muchos. Pero cuando el pecado viene, el pecado te engaña, el pecado te contamina y el pecado te destruye. Es como funciona. Entonces yo por eso hoy te vengo a hablar de que estemos alerta de los enemigos, porque lo que el Señor quiere es que la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, sea una iglesia llena del Espíritu Santo, que sea una iglesia que fluya en la presencia, que sea una iglesia de avance y no de retroceso, iglesia. Pero necesitamos apartarnos del pecado, necesitamos apartarnos de lo que contamina. Es como un hombre que tenía un vaso, una vasija que él la usaba para cargar agua a su casa. Era un cántaro que tenía ese hombre y tenía que ir afuera de la ciudad y tenía que agarrar agua para llevarla a su casa. Pero esa vasija tenía unas grietas pequeñitas, invisibles, no se veían. Y cuando él iba al pozo y agarraba agua en su vasija, en su cántaro, y él se iba para su casa, y cuando llegaba a casa el agua estaba hasta la mitad, y él decía, pero si yo la llené. Y dijo, bueno, a lo mejor me descuidé y se me cayó. Y al siguiente día, ¿verdad?, otra vez tenía que ir a cargar agua porque nada más tenía mitad. Agarró agua otra vez, llenó su vasija, y cuando llegó a su casa, otra vez a la mitad. Entonces dice que él se enojó mucho. Cada vez que lo llenaba de agua siempre llegaba a la mitad. Entonces él se enojó y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Entonces él, cuando se fijó, la vasija tenía unas grietas pequeñitas, no se notaban, pero de a poquito cuando él caminaba se iba vaciando el agua. Y así es lo que pasa cada vez que un problema, una situación hay en nuestra vida. O sea, ¿cuál era el problema? El problema era la fuente, el problema era el agua, el problema era la vasija. No era la fuente, no era la cantidad de agua, sino las grietas que dejaban escapar el contenido. Ese era el problema.
Así funciona el pecado, hermanos. Son pequeñas grietas, son una mentirita piadosa, pequeñas cosas que están en el corazón, una mentira, un resentimiento que no quieres perdonar. Yo perdono a todos, pero a esa que la perdone Dios. No, esas son pequeñas grietas que no nos dejan avanzar. Un mal hábito, malos hábitos escondidos, pecados que decimos, no, el pastor nadie se va a dar cuenta. Sí, pero hay una grieta que cuando viene la unción del Espíritu Santo sobre ti el domingo, te llenas, pero ya para el martes andas que oren por mí, pastor, porque hay grietas, hermanos. Y Dios lo que quiere es que no haya grietas en ti. Lo que quiere es que haya unción en ti, que fluyas en la unción, que el yugo se pudra en tu vida. Hay luchas en nuestras vidas, y esas luchas, si tú dejas que esa unción no se vaya, el yugo se va a pudrir, porque se va a pudrir. Se tiene que ir lo malo, se tiene que ir la maldición, se tiene que ir la enfermedad, pero con la unción. Pero si tú dejas que esas grietas, esas pequeñas grietas estén en tu casa, tú vienes a la iglesia, ¿verdad? Como el hombre iba al pozo, y sales de la iglesia bien ungido. Y a veces, hermano, yo dije el martes, a veces ya llegas a la casa y ya a pelear otra vez con el esposo. No, hermano, hay grietas que tenemos que cerrarlas, porque el pecado es como esas grietas que no nos dejan. Así que Dios quiere restaurar tu vaso. Hoy Dios quiere cerrar esas grietas. Hoy Dios quiere cerrarlas. No solo llenarlo, cerrarlas para que la unción fluya en ti. Si le entregas a Dios las grietas, volverás a retener su presencia. Si le entregas a Dios esos hábitos, volverás a fluir en su presencia. Si renuncias al pecado, fluirás en su presencia. Fluirás en su presencia. Fluirás en su presencia. Entrégale a Dios hoy. No solo Dios quiere llenarte, Dios quiere el vaso, mejorarlo para ti, restaurar el vaso. Por eso Él es el alfarero perfecto, Él restaura. Pero cuando uno le entrega, hermanos, todo pecado oculto, todo resentimiento, toda mentira, toda cosa que tú sabes, no necesita a nadie decírtelo, tú lo sabes. Cada uno sabemos lo que necesitamos entregarle al Señor, hermano. No necesitas que venga un profeta y te diga, mira, yo te miré. Ya lo sabemos, el Espíritu Santo está en mí, en ti. La unción del Santo está sobre ti. Y no tenés necesidad de que nadie os enseñe nada. La unción te enseñará todo. La presencia de Dios que está en ti es la que te va a hablar. Y Dios es lo que quiere. Hoy Dios te viene a hablar que cierre las grietas, que les pongas, mira, como esa vasija, esa vasija que estaba rota y que nadie la quería. Era una vasija rota que no servía para nada, pero vino un artista y agarró pintura de oro y se la puso y selló las grietas con pintura de oro. Y entonces esa vasija que no valía nada, ahora esa vasija valía mucho, porque fue restaurada por el restaurador, por Dios. Dios quiere restaurarte. Dios quiere cerrar esas grietas en ti para que tengas valor, para que seas una persona valorable. Tú vales mucho, tienes un valor grande, pero no dejes que esas grietas te vacíen. No dejes que esas grietas, que esos pecados te hagan que no puedas avanzar. Dios lo que quiere es de que avances. ¿Y cómo puedo hacer eso, pastor? ¿Cómo puedo vencer el pecado? Bueno, había un salmista, un rey, yo digo un hermano, que era conforme al corazón de Dios. Y él escribió Salmo 51, y dice, Señor, Salmo 51, el rey David ahí nos enseña cómo
podemos cerrar esas grietas, hermanos. Salmo 51, si en tu vida hay grietas, si en tu caminar tú sabes que hay grietas, que hay rajaduras, que hay cosas que tú sabes que no has hecho bien, hoy es un buen día para que le digas al Señor, así como David le decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Le estaba diciendo: Señor, tápame las grietas, Señor. Señor, quítame esto malo, perdóname de mi pecado, límpiame y seré más blanco que la nieve. Decía: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Verso 12 dice: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Amén. ¿Cómo es que puedes tú sanar esas grietas? Con un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento verdadero en tu vida, cuando hay un cambio, cuando dices: Señor, yo decía mentiras, pero de hoy en adelante ayúdame, Señor, yo ya no quiero decir mentiras. Cuando tú eras murmurador, chismoso, tú dices: Señor, yo ya no quiero ser chismoso. Que si tú eras alcohólico, dices: Señor, yo ya no quiero. Es un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios restaura, Dios te va a ungir. La unción no se va a ir, la unción va a fluir, la unción se va a retener y los yugos se van a pudrir y las ataduras se van a romper de tu vida, y no solo de tu vida, de tus generaciones. Y tú serás bendición para muchos, y tú serás de bendición para la generación venidera. Serás un ejemplo para otros. Eso es lo que Dios tiene para ti, que seas cabeza y no cola, que seas un ejemplo. Pero la santidad, hermanos, es una rendición continua a Dios. La santidad no es que no te equivocas, la santidad es que reconoces y que dices: Señor, yo me rindo a ti, Señor, continuamente, no solo hoy, no solo el domingo, o no solo cuando te equivocaste, es continuamente acercarse a Dios, acercarse a su presencia, humillarse delante de Él, buscarlo en todo tiempo. Eso es rendirse a Dios. Y cuando tú vives una vida rendida al Señor, no hay pecado que te pueda dominar, iglesia. No hay maldad que pueda sobrepasarte a ti. No hay malicia que te pueda vencer cuando tú vives rendido a la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos de aquí van a vivir rendidos al Señor? ¿Cuántos de aquí quieren descontaminarse del pecado? ¿Cuántos les gustaría que la unción no se fuera? ¿Cuántos les gustaría que cuando viene la presencia de Dios en tu vida, que se quede ahí, que no se vaya? Que cuando abras tu boca el Señor te use, que cuando tú hables de parte de Dios el Señor te respalde, que la unción rompa los yugos de tu casa, de tu familia, de tu vida. Pero necesitamos renunciar al pecado, hermanos. Necesitamos tener un espíritu como David, que le dice: Señor, crea en mí, oh Dios, un espíritu, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos humillarnos delante de Dios y pedirle de corazón que Él haga algo nuevo dentro de ti, hermanos. ¿Cuántos están listos para que Dios haga algo nuevo dentro de ti? Amén. Así que no dejes que el pecado te venza. No dejes que cuando viene la tentación, cuando viene ese mal hábito, cuando vienen esas ganas de hacer lo malo, vence el mal haciendo el bien. Si tú quieres vivir una vida de fluir constante en la presencia de Dios, necesitamos renunciar al pecado. El pecado contamina, hermanos. Acuérdese de Sansón. Sansón, mire, Dios lo había ungido.
Y Dios ya le había dado y le daba su presencia y le daba la unción. Imagínense, para destrozar un león. Imagínense qué fuerza, hermanos. O sea, cuando la unción está sobre ti, aunque te canses, recobrarás tus fuerzas. No te cansarás, tendrás fuerza como la del búfalo. Serás bendición, serás victorioso. Habrá fuerza dentro de ti. Aunque te sientas cansado, va a venir una fuerza sobrenatural. Pero si hay pecado, es como cuando el teléfono se descarga, ¿verdad? Se descargó y aunque quieras tienes que volver a cargarlo. Pero cuando tú renuncias al pecado, tú vas a traer tu cargador portátil, no te vas a descargar. Va a haber carga constante, va a haber fuerza constante. La unción del Espíritu Santo, la unción de la presencia de Dios, es el poder, es el respaldo de Dios. Pero cuando hay pecado se va el respaldo, hermanos. Tú vas a querer ahí reprender al demonio y el demonio te va a reprender a ti. ¿Por qué? Porque el respaldo se fue, porque el pecado. Vas a querer correr y caminar y darle, pero te vas a cansar porque la unción se fue, porque hay grietas. El pecado cansa, el pecado engaña, el pecado lo que quiere es destruir tu vida, destruir tu casa, tu familia, tu ministerio. Levántate en el nombre de Jesús, pelea contra el pecado, levántate en la unción del Espíritu, vence al mal haciendo el bien, porque para esto se manifestaron los hijos de Dios, para destruir las obras del diablo. Cristo ya venció, hermanos. Y porque Él venció, nosotros también venceremos en su nombre. Él ya venció el pecado. Porque el pecado te vence a ti. Agárrate de Dios. Deja que la unción de Dios fluya en ti. Y tú mirarás cómo vas a vencer. Pero hay otro enemigo que también está ahí, al acecho. Vamos a suponer que ya venciste el pecado, que ya lograste vencer, que ya no estás contaminado. Pero de repente viene el desenfoque, el ladrón de la dirección, el que te roba la dirección. Dios te dirige, Dios te dice: vas a caminar así, vas a darle a la derecha aquí, vas a hacer un stop aquí. Pero la distracción te desenfoca de la dirección de Dios. Ya Dios te dio una dirección, pero cuando la distracción viene, te desenfocas del propósito. La unción tiene un propósito, hermanos. Dios te ungió, Dios te dio su presencia con un propósito. No te la dio nada más porque sí, hay un propósito. Hay un propósito, hay una razón por la que tú fuiste ungido. Mire, Sansón fue ungido con un propósito. Fue ungido para salvar a Israel de la mano de los filisteos. David fue ungido para ser rey sobre Israel. O sea, cuando viene una unción es por un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Dios te ungió a ti. Hay una razón por la que tú fuiste ungida y ungido. Tú serás ungido con un propósito. Amén. El pueblo de Israel dejó de ver la columna y comenzó a ver a Faraón. ¿Qué pasó ahí? Se desenfocó. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel, Moisés los sacó de la tierra de Egipto y caminaron por el desierto? E iban caminando por el desierto y iba una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Y cuando llegaron al mar y ya dijeron: ¿para dónde le damos? Le dijeron a Moisés: Moisés, nos has traído aquí para matarnos, para quedar ahogados. Empezaron a reclamar, pero ahí estaba la nube que los cubría. Y de repente se desenfocaron y voltearon a ver los carros de Faraón que venían atrás de ellos. Y empezaron a tener miedo, empezaron a quejarse, empezaron a decir: hasta aquí llegamos, ya se nos acabó, ¿no? Empezaron a desenfocarse. Y cuando hay desenfoque, vas a dejar de mirar el propósito de Dios. Cuando hay desenfoque, vas a dejar de mirar la nube, vas a dejar de mirar el fuego, vas a dejar de mirar el respaldo de Dios. Por eso, no te desenfoques.
Enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer. El desenfoque es un enemigo de la unción. El desenfoque te va a cortar la unción. Tú oras y Dios te usa, pero de repente te desenfocas y ya vas a querer hacer lo mismo y no vas a poder. ¿Por qué? Porque te desenfocas. ¿Y cuáles son las señales del desenfoque? Bueno, número uno, cuando anda uno activismo sin comunión, muchas actividades, andar aquí, allá, andar haciendo esto y lo otro, pero se nos olvida lo más importante, la comunión con el Espíritu Santo, la búsqueda de Dios. Es como nos enseña el pastor, la caminadora. Cuando tú te subes en una caminadora, tú estás moviéndote, pero no vas a ningún lado. Estás ahí donde mismo y estás ahí hasta sudas. Y estás ahí en la caminadora eléctrica, pero sigues en el mismo cuarto. Eso es el desenfoque, cuando andas haciendo muchas cosas a la vez. Quieres hacer tanto y te desenfocas y se te va la unción porque queremos hacer tanto, hermanos. Es cuando te enfocas en hacer mucho y se te olvida el ser, se te olvida cuidarte tu interior, cuidar la comunión con Dios. O sea, no podemos andar aquí, allá y se nos olvida estar en la presencia de Dios, porque tu unción, tu fuerza viene de la presencia de Dios. Tu bendición viene de tener comunión con Dios. Entonces hay que cuidar mucho muchos eventos, muchos logros, mucho trabajo, muchas cosas, pero poca calidad de tiempo con Dios. Amén. La distracción también, la distracción nos va a desenfocar. Nos distraemos que en esto, que en lo otro, y se nos olvida para lo que fuiste llamado. O sea, no todo lo que te propongan, no todas las propuestas de trabajo son de bendición. No todas las invitaciones son de bendición. Muchas te van a distraer y te van a desenfocar de lo que Dios te mandó a hacer, porque Dios te ungió con un propósito. Por eso no te descuides. Dile que está al lado, no te descuides. El ruido constante, cuando estás oyendo mucho ruido, oyes aquí, oyes allá, por eso las redes sociales es tremendo, hermano. Si no aprendemos a desconectarnos de las redes sociales, hay un momento donde tú tienes que apagar tus redes, hermanos. Tienes que ponerle vibrador al teléfono, porque mira, a veces suena hasta un correo electrónico o algo, y ahí uno va a ver que ya te distrajiste y ya miraste un correo y te llevó a otro y te desenfocaste de lo que estabas haciendo. Mucho ruido. Hay momentos que tienes que apagar el ruido y encerrarte con Dios, a buscarlo hasta que lo encuentres. Eso es lo que te va a ayudar a estar enfocado. Mire, escuché un testimonio de un hombre de Dios, pero él era negociante y tenía mucho dinero, rico, pero cuando a él le proponían un negocio, él decía, mira, ok, déjame ir a orar. Y él dice que se perdía 2-3 días a la montaña, tenía su cabañita, se apartaba, no andaba ahí viendo a ver cómo está la bolsa de valores, no, él se perdía, se conectaba con Dios, apagaba todo ruido y buscaba la dirección de Dios. Y cuando bajaba, él esperaba hasta que Dios le dijera si sí o si no. Y si era un sí, le decía sí, vamos a hacer el negocio, y le iba bien. Y si Dios le decía no, aunque se vea bonito, no, porque Dios me dijo que no. Entonces el desenfoque nos va a limitar de que tengamos ese tiempo con Dios. Por eso tienes que aprender a tener tiempo con Dios. Apaga el ruido, dile que está al lado, apaga el ruido, bájale al volumen, desconecta el TikTok por unos días, desconecta el entretenimiento, el Face, el Ne, desconéctalo, iglesia. Hay momentos donde hay que, mire, desconectarse para oír a Dios, calidad, para que te vuelvas a enfocar en Dios. Por eso, mire, para mí es una bendición, hermanos, con ustedes compartir. Yo creo en eso, en la convivencia, pero hay momentos, hermanos, que uno se tiene que apartar y no se sienta mal, ¿verdad? Si un día vamos ¿verdad? Es bendición, pero hay momentos que uno se tiene que apartar, hermanos,
Por eso estamos haciendo el día para reunirnos, ese día de convivencia, pero porque va a haber otros días que hay que apartarse, hay que tener el tiempo personal. Es más, hasta a veces le tienes que decir: mi amorcito lindo, mira, este día me voy a apartar, no me llames. Y no creas que no te vayas le voy a decir a mi esposa, no vayas a ponerte celosa, no te voy a contestar por 3 horas, pero porque voy a apartarme con Dios. No vaya a ser porque estás allá en el YouTube, ¿verdad? O sea, que tú digas: mira, me voy a apartar, mi amor, por un día, no sé, por 3 días, por 2 horas, voy a apartarme. Los que tenemos, los que no, los que están solteros, más fácil, hermanos, la tienen hecha. Pero los que tenemos esposa, tenemos que ponernos de acuerdo. Esa es otra, las parejas, ¿verdad? Dice: no os neguéis el uno al otro, salvo por común acuerdo, si se van a apartar para orar, y solo por un poco tiempo. O sea que, mi amor, mira, hoy, esta semana, nada de nada, como Juan Gabriel, pero es porque me voy a apartar para orar. Amén. Pero por un poco tiempo, dice, para no darle oportunidad al diablo. Pero ese es un tema para matrimonio, lo vamos a hacer más adelante, hermanos. Amén. Dele gloria a Dios, hermano. Enfócate en la presencia de Dios. Enfócate para que la unción no se apague. El entretenimiento te va a desenfocar. La comparación te va a desenfocar. Cuando quieres compararte con el superapóstol, no, hermano. Si tú empiezas a comparar, no, es que aquel predica bien bonito, no, mira, no, cuando tú empiezas a compararte, te vas a desenfocar. Tú tienes que estar enfocado en lo que Dios te dio. Tú eres único, tú eres única, Dios te escogió, Dios te ungió con un propósito. No te compares con nadie, no necesitamos compararnos con nadie. Cuando empezamos a compararnos, nos desenfocamos de lo que Dios nos llamó a hacer. Dios te llamó para hacer algo que Él sabe que tú lo puedes hacer. Habrá alguien que hable más bonito, que hable menos, pero tú tienes que aprender a no compararte con nadie. Tú tienes que aprender a enfocarte en buscar a Dios, en que Él te unja, que la unción fluya, que no se vaya, que estés ungida, que estés ungido, que la presencia de Dios fluya en ti, que el Espíritu Santo no se aparte de ti. Por eso dice: no contristéis al Espíritu. O sea, no hagas lo malo, porque cuando tú haces lo malo, el Espíritu Santo se apaga. Se apaga, no es de que te vas a ir al infierno, no es de que Dios te va a condenar, no, pero ya no va a estar la unción fluyendo. ¿Sí me entiende, hermanos? Es diferente, la unción ya no va a fluir. Y yo te vengo aquí a hablar porque Dios quiere que estemos ungidos, Dios quiere que fluyamos. Yo no sé si alguien quiera fluir en la unción. Yo no sé si alguien quiera estar constantemente activado con el Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Cuando otra de las señales del desenfoque es ocupación sin dirección. Te ocupas en cosas que no te van a llevar a tu propósito. Decía nuestro pastor: si Dios te llamó para profeta, aprende de lo que los profetas de Dios. Si Dios te llamó para ser predicador, aprende de predicadores de Dios. Si Dios te llamó para ser cocinero, aprende a cocinar, no quieras aprender a electrónico. O sea, tienes que estar enfocado en tu llamamiento. O sea, te vas a ocupar en lo que te va a ayudar. Enfocado con dirección, no enfocado sin dirección. A veces uno se tiende a ocupar en cosas que no te están llevando a tu crecimiento. Entonces, eso, imagínense estar ocupado en todo lo urgente, y de repente descuidamos lo que necesitamos para crecer. Entonces necesitamos aprender a ocuparnos en lo que nos va a dirigir en tu llamado. Amén. ¿Están aquí, iglesia? Es como, mire, está la historia de un violinista en la estación de metro. Yo no sé si alguien lo ha escuchado. Allá por el 2007 hicieron un experimento de un violinista. ¿Sabe lo que es un violín? ¿Verdad? Ese instrumento así bien bonito que lo tocan bien bonito. Bueno, había un violinista súper famoso. Ese violinista, para ir a verlo tenías que pagar miles de dólares en el teatro. Él hacía conciertos y es algo real. Él, o sea, para entrar
no hombre, allá en la última fila miles de dólares, en la primera fila millones de dólares para mirarlo. Era un violinista muy famoso y la gente pagaba miles de dólares. Pero un día él se puso una ropa cualquiera, no se vistió así muy elegante, se puso una ropita ahí sencilla, y dice que se paró en la estación del metro allá en Washington, en la estación del metro a la hora pico, donde todos van corriendo, y dice que él se paró ahí, se sentó en un lugar y empezó a tocar el violín así como lo tocaba allá donde le estaban pagando millones de dólares, y acá él no estaba cobrando nada, y él empezó a tocarlo igual, así bien bonito. No tengo aquí un violín sino para enseñarles cómo a tocar el violín, ¿verdad? Y dice que la gente pasaba y ni le ponían atención, todos andaban corriendo, pasaban y nadie lo observaba, ni se daba cuenta que estaban ahí, porque todos andaban enfocados en sus cosas. Imagínense, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Será que el violinista dejó de tocar bien? ¿Será que el violinista cambió su estilo de tocar el violín? ¿Será que su talento se acabó? No, lo que pasó ahí es de que la atención de la gente andaba enfocada en su trabajo, la gente iba enfocada en que iban tarde al trabajo, iban enfocadas en otras cosas, en su celular, en el TikTok, en el YouTube, en el Facebook, en todo eso andaban enfocados y estaban tan ocupados que ignoraron algo tan extraordinario dentro de ellos. Imagínense, así es como funciona el desenfoque, iglesia. A veces nos ocupamos en tantas cosas que ignoramos lo más importante. Y cuando nos ocupamos en cosas que no nos llevan, la unción se apaga. Si Dios te ungió para hablarle a la gente y tú te ocupas en hacer dinero, la unción se va a apagar. Si Dios te ungió para profetizar y tú quieres ir a cocinar, hasta la comida te va a salir fea, porque Dios te ungió para una cosa. O sea, es el enfoque, iglesia, que aprendamos a estar enfocados en lo que Dios te llamó. Si tú quieres que la unción de Dios fluya en ti, necesitas estar enfocado. Cuando perdemos el enfoque, nos perdemos a Dios. Cuando perdemos el enfoque, perdemos la capacidad de ver lo que Dios tiene para nosotros. Y está la historia de Agar, tremenda historia de Agar. Agar dice en Génesis 21 que Agar, Dios, Abraham la tomó como mujer para tener un hijo, y ella tuvo a Ismael, ¿verdad? Y cuando ya creció Ismael y Sara, que Dios había prometido un hijo a Abraham por medio de Sara, Sara tuvo un hijo, y cuando el niño fue destetado, hicieron una fiesta, y el niño tenía como unos 3 años e Ismael como unos 13, y dice que Sara miró que Ismael se burlaba de Isaac, y Sara se enojó y le dijo a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Despide a ese niño y a su mamá, ya no los quiero aquí porque se están haciéndole bullying a mi niño, a mi chiquitito. Y Abraham se angustió mucho, porque era su hijo también, Ismael era su hijo. Y Abraham se angustió, y cuando Abraham se angustió, el Señor vino y le dijo: no te angusties acerca de este muchacho, porque yo lo voy a bendecir también y será una gran nación. Fíjese qué tremendo. Pero escucha lo que dice tu esposa. Por eso, varones, mira, vamos otra vez al matrimonio, ¿verdad? Varones, ¿cuántos varones hay aquí? Varones, mire, a veces tenemos que escuchar lo que dice nuestra esposa, hermanos. O sea, muchas veces uno como hombre a veces no quiere escuchar a nuestra esposa, y no quiere decir que ellas son las que manden, no, eso no es de Dios. La cabeza es el varón, pero a veces tenemos que escuchar, hay que ser sabios, escuchar lo que dice tu esposa. Claro, si ves que tu esposa está diciendo disparatadas, pues no, o sea, tampoco. Una mujer sabia como todas las que están aquí, una mujer prudente, una mujer de Dios, una mujer que va en la dirección de Dios. Aleluya. No voy a decir, no, o sea, la sabiduría, que vaya en el orden de Dios, pero escuchar a nuestras esposas. Amén, varones.
y dice que le dijo: escucha lo que tu esposa dice, escúchala. O sea, como diciendo, haz lo que ella dice, pues mándalos para allá. Y dice que agarró al día siguiente a Abraham y agarró pan y una alforja de agua, y dice que los despidió. Y Agar y su hijo dice que iban caminando errantes por el desierto. Y cuando iban, usted sabe que en el desierto, hermanos, hay sed, está calor, ahí no hay oasis de Dios. Hay veces hay oasis, pero en ese desierto no había, y se les acabó el agua. Entonces ya Agar empezó a angustiarse su corazón, empezó a llenarse de mucho dolor, y como vio que ya se estaba acabando el agua y que su hijo iba a morir, dice que lo dejó ahí. Ella se fue lejos para no ver que su hijo muriera. Y cuando el ángel de Dios se aparece y le dice: Agar, ¿qué haces? Es que mi hijo, no quiero verlo morir. Y dice la palabra de Dios que Dios, el ángel, le dijo, le abrió los ojos para que viera un pozo de agua, un manantial de agua, para que el hijo no muriera, para que se salvara. Yo lo que miré ahí es de que las preocupaciones, el desenfoque nos cierran los ojos. Ella estaba enfocada en el dolor de su hijo y no estaba viendo que ahí había un manantial de agua, que ahí estaba la bendición. Cuando te desenfocas no vas a mirar lo que Dios tiene para ti. Por eso enfócate. No te desenfoques, porque el desenfoque te ciega. La preocupación, el dolor, el preocuparte por mucho te desenfoca de lo que Dios tiene para ti. Ahí no dice que Dios hizo aparecer ahí un manantial de agua. El manantial ya estaba ahí, solamente que ella no lo veía. ¿Por qué? Porque andaba desenfocada, andaba llorando. Fíjese, el hijo todavía ni se moría y estaba llorando la muerte de su hijo. ¿Cuántas veces nosotros estamos tan preocupados en el problema que no vemos la solución que Dios ya te dio? La solución está ahí. Abre tus ojos, enfócate. Enfócate. Yo estoy creyendo que Dios va a abrir los ojos de alguien aquí, que tu solución va a llegar, que tu solución la vas a mirar, tu salvación, tu provisión la vas a mirar. Tus ojos se van a abrir, tus ojos se van a abrir en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, gracias Señor. Hoy los ojos de alguien se abrirán aquí y mirarás y verás lo que Dios tiene para ti. Hoy los ojos de alguien se van a abrir aquí y mirarás la salvación de Dios y mirarás la provisión de Dios. Lo que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti cosas grandes. Dios tiene para ti provisión. Dios tiene para ti, para tu casa, salvación. Abre tus ojos. Abre tus ojos, mira la grandeza de Dios. No te enfoques en el problema, no te enfoques en la dificultad, no te enfoques en lo negativo. Enfócate en Dios, en Dios. Él es el proveedor de todo. Así que la unción va a fluir, iglesia, donde hay enfoque. La unción, dile que está al lado, la unción va a fluir donde hay enfoque. No permitas, iglesia, que lo urgente te haga perder lo importante. No permitas que el problema te haga perder lo que Dios tiene para ti. No permitas que la dificultad te haga que te pierda lo que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti unción, bendición, crecimiento, aleluya. Gloria a Dios, el enfoque. Dile, enfócate. Dile al que está al lado, dile con autoridad, con voz de profeta, enfócate. Enfócate. Mira, cuando te enfocas, cuando hay enfoque en ti, vas a mirar lo que otros no ven, iglesia. Cuando hay enfoque en ti, tú vas a mirar la fuente de agua. Cuando hay enfoque en ti, vas a mirar la salvación que Dios tiene para ti. Cuando hay enfoque, vas a mirar la solución de tu problema. Cuando hay enfoque, vas a mirar del otro lado, vas a mirar la salida, vas a mirar la respuesta de tu problema, lo vas a mirar en el nombre de Jesús. Por eso pon colirio en tus ojos. El enfoque, el desenfoque no te va a dejar ver, el lloriqueo no te va a dejar ver, la preocupación no te va a dejar ver,
La queja no te va a dejar ver. Mira acá, Agar, tremendo Agar. Cómo me enseñó Agar ahí que ella estaba tan triste. Y con razón, ¿verdad? No es que estaba mal, tenía razón, era su hijo. Pero se enfocó tanto que no había agua, que se le olvidó ver dónde estaba el manantial de agua, hermanos. A veces nos enfocamos tanto en el problema, nos enfocamos tanto en la enfermedad, en la escasez, que se nos olvida ver al sanador, al proveedor, al libertador. Iglesia, no te enfoques en las cadenas. No te enfoques en el yugo, enfócate en la unción que pudre el yugo, la unción que restaura, la unción que libera, la unción que sana en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios. Por eso, ¿cómo vamos a recuperar el enfoque? Dice Habacuc 2:2, escribe la visión, escríbela en tablas, escribe la visión. Cuando Dios te muestre algo, cuando Dios te hable algo, escríbelo, escríbelo en tablas, en las tablas de tu corazón, en las tablas de tu espíritu, para que no se olvide, para cuando venga el problema, acuérdate de lo que Dios dijo de ti. Cuando venga la dificultad, acuérdate de lo que Dios dijo de ti. Y dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tu enfoque debe estar en Cristo Jesús. Tu enfoque no debe de estar en el problema. Tu enfoque no debe estar en el hermano, en la hermana. Tu enfoque debe estar en Dios, en Jesús. Pon tu mirada en Él, pon tu mirada en Jesús, y la unción fluirá en ti, y el desenfoque se irá de ti. Amén. Hay un propósito por el cual tú eres ungido. Tú no eres un ungido, ungida nada más porque sí. Hay un propósito, y ese propósito es: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para devolverle la vista a los ciegos, para dejar en libertad a los cautivos, para devolverle a los pobres libertad al oprimido. Es para eso que Dios te está ungiendo, para ayudar al pobre, para liberar al cautivo, para darle vista a los ciegos y para desatar al oprimido, para declarar el año favorable del Señor. La unción de Dios es para eso, iglesia. Hay un propósito de Dios. El Espíritu Santo no va a venir sobre ti, o no viene sobre ti solo ahí para que tú te quedes ahí haciendo nada. No, la unción de Dios es para desarrollar un propósito. No te desenfoques queriendo hacer millones de dólares. Gloria a Dios si Dios te da, pero enfócate en la unción del Señor, porque si tú te enfocas en Dios, Él se enfoca en ti. Si tú trabajas para Dios, Él es tu proveedor. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia primero, todo lo demás llegará por añadidura. Todo lo demás llegará por añadidura. Por eso cuando Dios te bendiga, diga, hermano, esa añadidura, yo no ando tras eso, yo ando tras la unción de Dios, hacer la obra de Dios, liberar al enfermo, hablarle al ciego, hablar la palabra, predicar el evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos. Pero para eso necesitamos la unción, iglesia. Sin la unción no se puede. Sin la unción no se puede llegar ni a la esquina, hermanos. Necesitamos buscar más la unción de Dios, amén. Y el último, mire, tú puedes estar enfocado, puedes cuidar tu corazón, pero hay un enemigo más, que es el cansancio, el drenaje de la unción. Cuando nos cansamos, cuando hay cansancio, mira, la unción no digas yo, Señor, yo no he cometido pecados, yo no he hecho nada malo, estoy enfocado, pero si estás cansado, es como el drenaje, se fue la unción, amén. Por eso dice, el cansancio es el desgaste de la fe. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. Hay tres tipos de cansancio. El cansancio físico, que dices, no, mañana está la iglesia a las 10, pero a las 8 voy a ir a trabajar un trabajito rápido de 8 a 12.
Imagínate, llegas a la iglesia a la 1, llegas cansado, el cansancio físico. No, yo voy a trabajar hasta horas extra, no importa, llega el cansancio físico, no va a fluir igual la unción. Hay momentos que necesitamos descansar. Está el cansancio emocional también, cuando estás a veces emocional, muy preocupado, muy preocupada, mucho estrés, mucha preocupación, mucho problema, que no aprendes a descansar en Dios. Las emociones, necesitamos aprender a descansar emocionalmente también, amén. Descansar en Dios, buscarlo a Él. Y está el cansancio espiritual. Queremos hacer tanto aquí y allá, pero tenemos que enfocarnos en lo que es lo importante, hermano. No vamos a poder hacer todo. Necesitamos aprender a descansar en Dios. Y el ejemplo que les voy a enseñar, el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés estaba en la batalla, iban a pelear. Mire, Éxodo 17:11, vamos a leerlo rapidito. Éxodo 17:11. Moisés se cansaba también. Y dice aquí Éxodo 17:8, dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. O sea, yo estaré allá en la unción. Yo iré a buscar la unción. Yo buscaré la unción y estaré con mis manos levantadas. Mientras tú peleas allá abajo, Moisés estaba en la montaña con la vara de Dios levantada. Imagínese, hermano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado a buscar a Dios, a la unción. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalec. O sea, cuando Moisés se cansaba, la unción se iba. Y cuando él estaba con fuerzas, la unción venía sobre el pueblo. Y cuando él tenía las manos levantadas, el pueblo ganaba. Y cuando él bajaba las manos, el pueblo se cansaba. O sea, la unción, cuando hay cansancio, la unción no fluye, hermanos. Por eso necesitamos cuidar la unción, necesitamos cuidar el cansancio. No dejemos que nos agobiemos. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Diga: descansar en Dios. Dile al que está al lado: descansa en Dios. Busca su presencia. Cuando te sientas cansado, busca a Dios. Cuando sientas que ya no puedes, no vayas a buscar aquí y allá, no vayas, ve y busca a Dios, descansa en Dios, porque ahí vendrá la unción otra vez y vencerás a tus enemigos y prevalecerás contra los que te atacan, prevalecerás contra los ataques del enemigo. Pero es cuando no hay cansancio. Mire, por más que uno diga la unción, eso, vienes cansado, te vas a estar durmiendo aquí. El cansancio. Por eso necesitamos aprender a apartar tiempo para Dios. Nada de que no, yo hago todo, ya a Dios voy y le doy a lo último, ya vengo bien cansado. Aprender, hermanos, a descansar. Hay unos que nos tienen que decir, a uno que nos gusta descansar hasta de más, a ver, nos tenemos que levantar, ¿verdad? Pero aprender a descansar en Dios, hermano, amén. Y ya para ir cerrando, mire, yo te quiero contar esta historia para que me entiendas. Había dos leñadores. Era un concurso de leñadores, ¿verdad? Era un concurso de que iban a cortar árboles y el que cortara más árboles iba a ganar, ¿verdad? Y empezó uno a cortar, empezó con todo así, a darle bien rápido, y uno tras otro, y uno tras otro, y uno tras otro, y no paraba, pero había el otro concursante que agarraba, cortaba 2, 3 árboles y paraba. Iba y se sentaba, agarraba su hacha, y regresaba y otra vez a trabajar. Pero el otro no paraba, el otro estaba dándole, no paraba, le estaba dando con todo. Y al final del día, cuando fueron a contar los troncos, el juez llegó y miró que el que había trabajado bien duro
había cortado 20 árboles. Y llegó del otro lado el que paraba y trabajaba y paraba y descansaba y afilaba su hacha, había cortado 40 árboles. Entonces acá el esforzado, el que trabajó bien duro, se enojó y se quedó impactado y se acercó y le dijo: ¿cómo le hiciste? No entiendo. Si yo trabajé duro y no paré y me esforcé y sudé y hice todo, ¿y por qué nada más corté 20 árboles? ¿Y tú cómo le hiciste? Bueno, ya le dijo: mira, es que hay que parar, porque mientras el otro cortaba, el otro descansaba y afilaba su hacha, porque estaba renovando su herramienta. El cansancio hace que golpeemos y golpeemos y trabajemos y hagamos, pero hay menos resultado cuando hay cansancio. Cuando hacemos las cosas cansados, desenfocados, vamos a estar haciendo aquí y allá, corriendo para aquí, para allá, pero no va a haber mucho resultado, iglesia. La unción de Dios no va a surgir de tu esfuerzo. La unción no va a surgir de andar de aquí para allá. La unción de Dios es aprender a descansar en la presencia de Dios, aprender a buscar a Dios, aprender a tomar tiempo para buscar a Dios, para que Él afile tu hacha, para que Él te llene de su presencia. No es el mucho correr, no es el mucho esfuerzo, hermano. Todo lo demás va a volver a fluir cuando aprendes a buscar a Dios, cuando aprendes a apartar, a apagar el teléfono, a apagar la televisión, a apagar todo e ir y descansar a la presencia de Dios. Cuando tú aprendas a hacer eso, mira, vas a vencer el cansancio, porque dice la palabra: Él renovará nuestras fuerzas como las del búfalo. Él correrás y no te cansarás, porque tus fuerzas se renovarán. Los que esperan en Dios, los que buscan a Dios, les renovarán sus fuerzas como las águilas. Les saldrán alas, correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, tendrán nuevas fuerzas. Pero no es por tu fuerza, es porque tú buscas a Dios. Por eso, hermano, hoy tenemos que aprender a pausar. Ahí póngase de pie, vamos a ir cerrando ya. Yo te quiero animar a que aprendas a pausar en Dios, que no vivas la vida todo el tiempo corriendo. Esto de Dios no se trata de estar corriendo todo el tiempo. Sí, Dios te dice: esfuérzate y sé valiente, pero hay momentos donde tienes que aprender a parar, a orar, a respirar, a descansar en Dios. Él es el que va a renovar tus fuerzas. No es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu, iglesia. Hoy yo te vengo a hablar porque Dios quiere que fluyas en la unción. Dios quiere que tú camines en la unción, que tú seas, que fluyas en la presencia de Dios, que la presencia de Dios sea tu alimento, que en la presencia de Dios tú camines. Pero número uno, el pecado te va a contaminar. Número dos, el desenfoque te va a distraer, no te va a dejar que puedas hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y número tres, el cansancio te va a desgastar. Por eso hoy yo hago un llamado a todo aquel que quiera renovar sus fuerzas, a todo aquel que quiera caminar en la unción. Mientras adoramos a Dios con lo que el Espíritu de Dios les ponga